Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Santo Espíritu de Dios. Tiene por título El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Padre maravilloso, queremos darte las gracias por esta porción de tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que nos está hablando en esta mañana. Preparamos nuestro corazón. Creemos que somos tierra fértil, tierra abonada, para que esta palabra que cae en esta mañana va a dar fruto y fruto abundante. Alumbra nuestro entendimiento para poder entender y comprender tu palabra tal cual tú la has enviado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Bueno, acabamos de leer una gran historia. Yo he titulado esta historia Pobre rico y rico pobre. No vamos a hablar de la novela, no vayan a creer. Pero pues esto hace una similitud a este título, ¿no? Pobre rico y rico pobre. Amén. ¿Qué nos está contando la palabra de Dios? Inicia diciendo que había un hombre rico, un hombre que tenía algunas cualidades, y era que se vestía de púrpura y de lino fino. Estas eran unas telas muy especiales que eran preparadas para los reyes, para los sacerdotes, para gente que estaba en eminencia, ¿verdad? Gente muy adinerada, gente muy rica. Y pues este hombre no dice que era rey, pero sí era rico, ¿cierto? Y la púrpura pues era un color como escarlata, ¿cierto? Como rojizo, pero el lino fino al contrario era una tela muy delgada que era como transparentosa, ¿sí? Entonces estas telas pues también tienen un significado profundo, ¿sí? Lo transparente que nosotros podemos ser ante el Señor, esa transparencia que debe haber en nosotros, ¿no? Porque nosotros no podemos andar con máscaras, lo veíamos en esta semana, los que seguimos en devocional, amén, ¿cierto? De que nosotros tenemos que quitarnos esas máscaras, porque nosotros no podemos aparentar delante del Señor. Pretender aparentar de Él, pues estamos perdiendo el tiempo, porque Él todo lo sabe de nosotros, aún cosas que usted y yo desconocemos de nosotros mismos, porque dice el Señor que el corazón es engañoso. Entonces yo puedo estar pensando ahora algo, más tarde puedo estar pensando algo diferente. Entonces estas telas hablaban de eso, de riqueza, de autoridad, de realeza, ¿cierto? De riquezas. También dice la palabra de Dios, acabamos de leer, que hacía él algo todos los días. ¿Y qué era?
¿Ya se les olvidó? Que dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día. Ahí no dice que lo hacía cada 8 días o cada mes o en diciembre. Decía que cada día hacía un banquete con esplendidez, es decir, con todas las de la ley, ¿sí? Derroche de todo lo que pudiera haber, comida, todos los días él se la pasaba de banquete en banquete, de esplendidez en esplendidez, ¿cierto? Y que nos habla aquí la palabra de Dios, que era muy excesivo en todos sus placeres, muy derrochador, se autocomplacía en todo lo que él hacía. Pero también nos habla la palabra de Dios que había un mendigo, ¿sí? Y a él, lo raro de acá de esta historia es que el rico no tiene nombre. Y en cambio, aquí sí nombra que el mendigo se llamaba ¿cómo? Lázaro, ¿sí? Y el significado de Lázaro, ¿ustedes saben qué quiere decir Lázaro? Lázaro significa Dios me ha ayudado. Eso significa Lázaro, ¿sí? Pero entonces aquí también la palabra nos dice cómo era ese mendigo. Primero dice que estaba echado a la puerta. ¿A la puerta de quién? Del rico, de la casa del rico, o del lugar donde él vivía. Pero también dice la palabra de Dios que estaba, ¿qué? Lleno de llagas. Y que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Que el rico no le daba nada a este mendigo, porque él anhelaba comer de las migajas. Si él anhelaba era porque no las estaba teniendo, ni siquiera lo que quedaba se lo daba, las sobras no se las daba. Hay algunas personas que suelen dar las sobras. Entonces la pregunta que nos hace esta mañana el Señor es cómo estamos administrando lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque este hombre tenía mucho, pero a la final solamente se autocomplacía. Podemos nosotros estar derrochando lo que Dios nos ha dado, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Nos ha dado vida, nos ha entregado este cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo con nuestras habilidades, con los talentos que Dios nos ha entregado? ¿Los estoy poniendo al servicio más bien del mundo o los estoy poniendo al servicio de Dios? Pregunta que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Cómo yo estoy utilizando los recursos que Dios me ha entregado? Nosotros siempre estamos queriendo que el Señor nos dé más y más, pero el Señor dice que el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Y a veces nosotros pues no tenemos más porque pues Dios sabe que no somos buenos administradores. Si con poquito nos volvemos locos, ¿qué tal con más? Bueno, entonces debemos usar lo que el Señor nos ha entregado para bendecir a otros también, no solamente para quedarnos con ello. No usarlo para solamente los placeres y para vivir de apariencias. Este hombre rico vivía de apariencias porque lo vimos al final, ¿no? Cómo terminó ese hombre, ¿sí? Él vivía de apariencias, querer demostrar, quizás encajar en la sociedad, invitando a una cantidad de gente que viniera y lo acompañara, pero podemos evidenciar que era un hombre que estaba vacío. ¿Y por qué era un hombre que estaba vacío? Porque todos los días quería hacer ese banquete para poder sentir por momentos ese placer, esa satisfacción que el mundo no nos lo puede ofrecer, solamente Cristo Jesús. Bueno, y que también dice, y que gratis también. También habla de Lázaro, que pedía misericordia, porque pues él quería que le dieran de esa comida que caía de allá, de la mesa, ¿cierto? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Que estaba tirado a la puerta y si está tirado es como una basura, menospreciado, ¿cierto? De hecho, era menospreciado. Allá tirado. Ni siquiera dice que se paraba ahí. Estaba tirado. ¿Eh? ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Que estaba lleno de llagas. Tenía una enfermedad que no registra la palabra, pero imagínese lleno de llagas. ¿Y qué más dice la palabra? Que los perros venían y le lamían esas llagas. Imagínense la condición de ese hombre. Deplorable, ¿cierto? Deplorable.
Es verdad que nosotros vemos este mundo que está también lleno de dolor, que a veces también desea saciarse de las migajas que ofrece el mundo, ¿sí? Y por eso es que la gente cae en las diferentes adicciones, ¿cierto? En poder estar buscando en esos lugares que el mundo ofrece placer, entre comillas, que solamente es por unas horas, y que una vez esa persona llega a su casa, duerme un rato y despierta, está igual o peor que antes, ¿sí? Porque eso es lo que ofrece el mundo, ¿sí? Aún los perros dice que venían y le lamían las llagas y que nadie lo ayudaba, ¿no? Dice que que alguien vino y lo ayudó. El hombre estaba solo. Tenía problemas físicos, no tenía recursos, porque en la condición que estaba, podemos decir que era un habitante de calle, ¿cierto? No tenía lugar donde vivir. Dice algo en 2 Corintios 6:10 que me gustaría que lo leyeran. Lo leyéramos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 10. Hay dolor en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Amén. 6:10. 6:10. Que dice la palabra de Dios al finalizar, parece que no tuviéramos nada, pero lo tenemos todo. ¿Cuántos saben que es así en Cristo? Amén. Que pareciera que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Amén. Entonces, eso era lo que pasaba con este hombre. Parecía que no tenía nada, pero lo tenía todo. ¿Y eso quiere decir que entonces los ricos no entran al reino de los cielos? Vamos a mirar. No es que no entren. El problema estaba en la condición del corazón de este hombre. Y Dios no está obligado también a que nosotros no, porque conocemos del Señor, no vamos a pasar dificultades. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ya venció, ¿cierto? Entonces, que nosotros no vayamos a pasar por situaciones difíciles, pues no es verdad. De hecho, Báculo también pudo decirlo en el capítulo 3, versículo 17. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. ¿De qué? Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, diga con todo, yo me alegraré en Jehová. Leamos todos. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Amén. Tremenda palabra, ¿verdad? Y vamos a mirar que aconteció un mismo evento para los dos, tanto para el rico como para Lázaro, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que aconteció? ¿Cómo? Que ambos murieron, ¿cierto? Y hablar de la muerte casi a nadie le gusta, ¿verdad? Porque hay mucha gente que cree que morir es caótico, y para nosotros los hijos de Dios no debemos de pensarlo de esa manera. Debemos ya estar pensando, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Que mientras tengamos vida, pues vamos a poder servir al Señor y podemos ser parte de que el reino de Dios se ha extendido, pero que si llegásemos a morir hoy, vamos a pasar a la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están seguros de ello? ¿Cierto? Sabemos que la muerte es real, ¿sí? Todos los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es una realidad, ¿sí? Que estamos esperando la venida del Señor Jesús, y que algunos no conocerán la muerte física. No lo sabemos, o no lo conocemos porque no sabemos, puede venir el Señor hoy, mañana, en un mes, no lo sabemos, ¿sí? Pero
que pues estas personas sí no van a conocer la muerte, sino que van a ser transformadas y que van a ir en esa nube que el Señor los va a recoger, ¿cierto? Y los muertos van a participar de ese evento de la segunda venida del Señor Jesús. Sí. Es decir, que todos vamos a participar, estemos muertos o vivos, vamos a participar los que morimos en Cristo Jesús, ¿no? Porque los que no murieron en Cristo Jesús, habrá un juicio final y ellos no serán levantados en esa nube, porque la palabra de Dios dice, y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Dice la palabra de Dios que Lázaro fue llevado, ¿por quién? Por los ángeles. Y fue llevado a un lugar. ¿A qué lugar? Según lo leímos. Al seno de Abraham. El seno de Abraham era el paraíso, ¿cierto? Era allí donde se reunían con los patriarcas antes de la venida antes de que el Señor Jesús hubiera muerto y resucitado. Porque ahora existe ¿qué? Cielo e infierno. Antes existía el paraíso, el seno de Abraham, que era un lugar de descanso, ¿verdad? Pero también existía otro lugar que se llamaba el lugar, ¿cómo lo definió Lázaro? Perdón, ¿el hombre rico? Un lugar de tormento. Y ese lugar no es comparado con el infierno, quiero decirles, según dice la palabra de Dios. Entonces, la muerte llega a todos. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a ir nosotros? O el Señor nos está preguntando en esta mañana, ¿a dónde iré si el Señor llegase en este momento por mí? ¿Me llaman a su presencia o a dónde me voy a ir? ¿O voy a irme al infierno? Eso tenemos que definirlo hoy mismo, que nosotros podamos salir hoy de este lugar sabiendo que si llegase a pasar, ¿a dónde vamos a ir? Según la palabra de Dios dice que Lázaro fue llevado por los ángeles, al parecer no habla de que tuvo un funeral. El rico sí lo tuvo, dice la palabra de Dios, lo estábamos leyendo. ¿Cómo? Que fue sepultado. Que fue sepultado, es decir, que sí tuvo un funeral. Quizás, imagínense, así como suele suceder con pozos, con todos los, como murió Jason Jiménez, cantando la canción Nadie es eterno en el mundo. Imagínense algo así, o con María, es porque suele hacer la gente eso, ¿verdad? Entonces, imagínense los amigos y él todos los días le hacía banquete, no, ellos no iban a hacer un funeral, ¿de qué manera? ¿Cierto? Pero vemos que el destino también fue diferente. Aunque el evento fue el mismo, el destino fue diferente. La riqueza o la pobreza, el estatus no va a definir mi destino, ¿sí? Entonces porque yo soy pobre o que porque soy rico, entonces eso ya define para dónde me voy, o según lo que estamos leyendo, no, entonces porque soy rico entonces no me voy a ir al cielo, o porque soy pobre no voy a ir al cielo. No sabemos qué pasaba con el hombre, con Lázaro, si el problema que él tenía, pues en su condición que estaba, era un hombre que de pronto tenía un bloqueo mental que no le permitía de pronto ver y salir de esa condición, ¿sí? Pero que lo que sí nos deja entrever era que un hombre que tenía una buena relación con Dios. Eso es lo que nos deja entrever la palabra. Al contrario del hombre rico, ¿sí? Porque el hombre rico solamente quería satisfacerse él, estaba lleno de tantos lujos y tanta cosa, pero era un hombre que estaba separado de Dios. Entonces, para que tengamos en claro que ni la riqueza ni la pobreza va a definir nuestro destino. Nuestra fe tampoco la define el lugar en el que estemos, ¿no? Eso ya depende de cada uno de nosotros. El Señor dice que nos dio una medida de fe. ¿Qué estoy haciendo yo con esa medida de fe que Dios me ha dado? ¿La he estado desarrollando? ¿O ahí está como cuando el Señor entregó ese talento y ahí guardadita? Ahí. ¿Sí? No, nosotros tenemos que mirar cómo estamos administrando lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que el rico fue llevado ¿a dónde? Al Hades. ¿Por qué? Porque no tenían la confianza en Dios. Porque este hombre no puso su vida al servicio de Dios, sino para solo sus placeres. Lo leímos claramente. Dice también la palabra de Dios
dice la palabra de Dios que había también un abismo que los separaba a ellos, ¿cierto? Una cima es una grieta. ¿Y qué era lo que pedía este hombre? El hombre rico. Dice que primero levantó y vio allá que estaba al otro lado. ¿Estaba quién? Estaba Lázaro. Es decir, que lo conocía. Era que no lo conocía. Se hacían de la No, vista es el gorda. que se hacía de la vista gorda y no lo ayudaba, era otra cosa. Pero lo conocía. Y eso lo vemos ahí en el versículo 24. Que dice que entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Estaba en una condición terrible, es decir, que los papeles se invirtieron. ¿Sí? Y él solo quería, el hombre que pedía, el hombre pobre, una migaja que cayera de la mesa. Este hombre deseaba que al menos una gota de agua pudiera tocar su lengua y calmar ese tormento tan grande que se le estaba teniendo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque ese hombre no tomó decisiones que tenía que haber tomado. Él tenía que haber solucionado su eternidad aquí en la tierra, no allá en ese lugar. Fíjese que ya había un abismo que ni el uno podía pasar. Bueno, vamos a leerlo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces, por eso esa mentirita que nos han enseñado, que hemos escuchado por mucho tiempo, por tradición, de que las almas van al ¿dónde? Al purgatorio a purgar por un tiempo lo que usted hizo mal acá. Eso es mentira, eso no existe, ¿sí? Yo tengo que definir mi eternidad, donde la voy a pasar aquí. Y el Señor dice: si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. En otra versión dice: no seas terco. Hoy Dios nos está dando una oportunidad, nos está hablando que nosotros tenemos que salir de acá seguros a dónde es que vamos a pasar nuestra eternidad, que no nos vaya a pasar lo del hombre rico. Bueno, ¿qué más dice la palabra de Dios? En el versículo 24, en el 27, que el rico sigue tratando a Lázaro como un siervo. Padre Abraham, dígale a Lázaro que venga ahí, ¿verdad? ¿Cierto? Lo sigue tratando así como en la misma condición. Y ya la situación era diferente, ya era muy diferente. Dice en el versículo, en el 27 dice: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Este hombre, la palabra de Dios no habla de que él se preocupara por su familia, pero ahora sí está preocupado. Cuando estaba allá, ahora sí se preocupó, ¿sí? Y qué tan importante es que nosotros acá nos preocupemos por nuestra familia, los cercanos, los de nuestro núcleo, pero también por la familia extendida, porque tenemos muchos primos, tíos, cuñados, yo qué sé, De ¿cierto? segundo, tercero. Y que nos preocupemos por ellos. Este hombre no se preocupó, pero en este momento que estaba en tormentos, y dijo que por favor, ¿sí?, que permitiera que alguien les hablara. Dice: porque tengo 5 hermanas, y se acordó que tenía 5 hermanas, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí estaba teniendo un poquito de compasión por sus hermanos, ¿sí? ¿Y qué le contestó Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. ¿Qué nos diría el Señor acá? Mire ahí, ustedes cada 8 días ahí les predican la palabra. Si usted quiere, con un clic entra y puede escuchar cualquier predicación. Ahí tienen que les están predicando, pero ¿qué están ustedes haciendo con ello? ¿Sí?
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Qué tremendo, o sea, dice la palabra de Dios que su creación cuenta la gloria. No hay una persona que no pueda ver en toda su creación la gloria de Dios. Ella testifica. Y este hombre todavía quería más, ¿sí? Estaba pidiendo más que no, que pues que se levante un muerto y entonces vaya allá y le predique, porque así se van a creer los hermanos. ¿Y qué es lo que le contesta a Abraham? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, era gente igual de terca que él. Tercos, ¿sí? Y como a veces solemos ver, ¿sí? Incredulidad. Entonces, hoy es que nosotros tenemos que definir a qué lugares que nosotros vamos a ir, definir dónde vamos a pasar la eternidad. Dice en el 29, estaba leyendo que este mensaje que está en la Biblia está llamando a la humanidad a qué, a reconciliarse con Dios, ahora que hay tiempo. Pero la gente, ¿qué pasa? Que no quiere escuchar. No necesitamos nosotros estar viendo también evidencias, porque a veces dicen, no, si yo veo tal milagro, entonces ahí sí voy a buscar de Dios. Y resulta que el Señor hace el milagro y yo, lo que le cumplí y le prometí al Señor, nada que ver. Entonces, hoy el Señor nos está llamando a que no seamos tercos, que el infierno no fue preparado para la humanidad, ¿sabían ustedes? El infierno fue preparado para Satanás y los ángeles caídos. Y la voluntad del Señor es que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda, ¿sí? Esa es la voluntad de Dios. Pero nosotros a veces creemos que vamos a vivir aquí en esta tierra por la eternidad, como si no hubiera un mañana, lleno de derroches de placeres, y no hacemos un alto en nuestro camino. Nos hacemos, como decía ahora Yolima, los de la vista gorda. Y le escuchamos la palabra y nos entra por acá y nos sale por acá. ¿De qué manera necesitamos ser tratados para vivir a los caminos del Señor? El Señor nos ha llamado con amor. Dice que con amor eterno nos ha amado y por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Hoy es la oportunidad de venir a Cristo Jesús, de solucionar cómo está mi vida. ¿Cierto? Quizá no hay un mañana, no lo sabemos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dio a nosotros un límite de días. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a vivir? No lo sabe.